Imaginen despertar una mañana y no recordar el nombre de las personas que duermen a su lado. Imaginen abrir un álbum de fotografía y descubrir que reconocen los rostros, pero ya no pueden recordar las historias que hay detrás. Imaginen caminar por una calle que han vivido durante 30 años y de repente no saber cómo regresar a casa. Esa es la realidad de millones de personas. Hoy recorreremos uno de los mayores enigmas de la medicina moderna, la enfermedad de Alzheimer. Imagina por un momento que una enfermedad pudiera borrar lentamente todo aquello que te convierte en quien eres. No comenzaría con un dolor intenso, no produciría fiebre, no aparecería de forma repentina como un infarto o un accidente cerebrovascular. Llegaría silenciosamente. Primero desaparecerían pequeños detalles. Olvidarías dónde dejaste las llaves. Luego olvidarías una conversación ocurrida hace apenas unas horas. Más adelante comenzarían a desaparecer nombres, rostros y lugares familiares. Y finalmente llegaría el momento en que dejarías de conocer a las personas que más amas. Eso es la enfermedad de Alzheimer. No solo destruye la memoria, tampoco va a borrar la historia personal, la identidad y la capacidad de realizarnos con el mundo. Por eso, muchos científicos consideran que el Alzheimer representa uno de los mayores desafíos médicos, científicos y sociales del siglo XXI. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en todo el mundo. Su riesgo aumenta de manera significativa con la edad y debido a que vivimos cada vez más años, el número de personas afectadas continúa creciendo de forma acelerada. Muchos expertos incluso la han descrito como la próxima gran epidemia mundial. Hace apenas unas décadas, la esperanza de vida era considerablemente menor. Muchas personas fallecían antes de alcanzar las edades en las que el Alzheimer suele manifestarse. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Los avances de la medicina han permitido controlar enfermedades infecciosas, mejorar los tratamientos cardiovasculares y aumentar la expectativa de vida. Paradójicamente, este extraordinario logro de la humanidad ha permitido que aparezca un nuevo desafío. Cada año aumenta el número de personas que llegan a edades avanzadas y con ello aumenta también el número de personas que desarrollan enfermedades neurodegenerativas. Actualmente millones de familias conviven con el Alzheimer y las proyecciones indican que esa cifra continuará creciendo durante las próximas décadas. Cuando pensamos en Alzheimer solemos imaginar únicamente al paciente. Sin embargo, detrás de cada persona con Alzheimer existe toda una red de personas cuya vida cambia por completo. Un hijo que deja su trabajo para cuidar a su madre, una esposa que debe recordar cada medicamento, un nieto que observa cómo su abuelo deja de reconocerlo, un cuidador profesional que dedica años de su vida acompañando a alguien que poco a poco pierde la capacidad de recordar. La enfermedad nunca afecta a una sola persona, afecta a toda la familia. Numerosos cuidadores desarrollan ansiedad, depresión, agotamiento físico y emocional. Con frecuencia deben reorganizar sus horarios, reducir su actividad laboral e incluso abandonar proyectos personales para brindar atención permanente a un ser querido. Este fenómeno, conocido como estrés del cuidador, constituye una de las consecuencias menos visibles pero más importantes del Alzheimer. Y sin embargo, todavía existen muchas preguntas sin responder. ¿Qué provoca realmente esta enfermedad? ¿Por qué algunas personas la han desarrollado y otras no? ¿Es posible detectarla antes de que aparezcan los primeros síntomas? ¿Podremos algún día prevenirla e incluso curarla? Responder estas preguntas representa uno de los mayores objetivos de la neurociencia moderna. Durante las últimas décadas, miles de investigaciones en laboratorios de todo el mundo han dedicado su carrera a comprender qué sucede dentro del cerebro de una persona con Alzheimer. Han desarrollado nuevas técnicas de neuroimagen, biomarcadores y estudios genéticos y ensayos clínicos con la esperanza de encontrar tratamientos capaces de detener la enfermedad antes de que destruyan millones de neuronas. Pero antes de entender cómo combatir esta enfermedad, debemos responder una pregunta mucho más fundamental. ¿Qué ocurre realmente dentro del cerebro cuando aparece el Alzheimer? ¿Por qué una persona comienza olvidando pequeños detalles y termina perdiendo los recuerdos que definieron toda su existencia? En la siguiente parte viajaremos al interior del cerebro para descubrir cómo pequeñas alteraciones microscópicas desencadenan una de las enfermedades más devastadoras conocidas por la medicina. Durante muchos años se creyó que esta enfermedad era simplemente una consecuencia inevitable del envejecimiento. Sin embargo, las investigaciones demostraron de que se trata de una enfermedad neurodegenerativa específica, caracterizada por cambios microscópicos que comienzan muchos años antes de que aparezcan los primeros signos.
Uno de los protagonistas de esta historia es una pequeña proteína llamada beta-amiloide. En condiciones normales, esta proteína se produce y se elimina continuamente como parte del funcionamiento habitual del cerebro. Pero en algunas personas ese delicado equilibrio se rompe. La proteína comienza a acumularse directamente en los neuronas. Con el paso de los años, forma depósitos conocidos como placas de beta-amiloide. Podríamos imaginarlas como residuos que comienzan a acumularse en las calles de una gran ciudad. Al principio parecen insignificantes, pero poco a poco dificultan la comunicación entre los habitantes. Las conexiones se vuelven menos eficientes, el tráfico se hace más lento y finalmente algunas calles dejan de funcionar. Sin embargo, el beta-amiloide representa solo una parte del problema. Dentro de cada neurona existe una compleja estructura formada por diminutos filamentos llamados microtúbulos. Podemos imaginarlos como las vías ferroviarias que permiten transportar nutrientes, proteínas y moléculas esenciales desde una parte de la célula hasta la otra. Para mantener esos microtúbulos estables existe otra proteína, la proteína tau. En el Alzheimer, la proteína tau pierde su estructura normal, comienza a plegarse de manera normal y forma los llamados ovillos neurofibrilares. Es como si las vías del ferrocarril comenzaran a doblarse, romperse y enredarse unas con otras. El sistema de transporte celular colapsa. Las neuronas dejan de recibir los elementos necesarios para sobrevivir y finalmente mueren. La combinación entre placas de beta-amiloide y ovillos de proteína tau desencadenan un proceso progresivo de degeneración neuronal, pero este daño no ocurre de manera uniforme. El Alzheimer tiene un patrón muy particular. Las primeras regiones afectadas suelen localizarse en estructuras profundamente relacionadas con la memoria, especialmente el hipocampo y las regiones temporales medianas. Estas áreas desempeñan un papel esencial en la formación de nuevos recuerdos, por lo que su deterioro explica por qué las primeras manifestaciones de la enfermedad suelen ser los olvidos recientes. Aquí surge una pregunta importante. Todos olvidamos cosas. Todos hemos entrado alguna vez a una habitación sin recordar que íbamos a buscar. Todos hemos olvidado un nombre durante la conversación. Entonces, ¿cómo distinguir un olvido normal del envejecimiento de los primeros síntomas del Alzheimer? Imaginemos que una persona pierde su teléfono celular. Después de buscarlo durante algunos minutos, lo encuentra sobre la mesa de noche. En ese instante recuerda perfectamente que ella misma lo había dejado allí. Esa representa una memoria funcionando normalmente. Ahora imaginemos la misma situación en una persona con Alzheimer. Encuentra el teléfono celular exactamente en el mismo lugar, pero incluso después de haberlo visto, sigue sin recordar haberlo dejado allí. No ha perdido solamente el objeto, ha perdido el recuerdo de la experiencia. Y esa diferencia cambia completamente el significado del olvido. Algo similar ocurre con los acontecimientos cotidianos. Es normal olvidar algunos detalles de una película vista la semana pasada. Lo que no es normal es olvidar que fuimos al cine. Es normal no recordar el nombre de una persona que conocimos hace años, pero no es habitual dejar de reconocer a un familiar cercano o perderse en un barrio donde hemos vivido durante décadas. Por eso los neurólogos no evalúan únicamente la memoria, también observan la orientación, el lenguaje, la capacidad para resolver problemas y los cambios en la conducta. El Alzheimer no afecta a los recuerdos. Con frecuencia aparecen dificultades para encontrar palabras, cambios de personalidad, ansiedad, irritabilidad, depresión e incluso desorientación en lugares conocidos. En muchas ocasiones son los familiares quienes detectan estas alteraciones antes de que el propio paciente, ya que la persona puede no ser consciente de sus limitaciones. Quizá uno de los aspectos más dolorosos de esta enfermedad sea precisamente ese. El paciente comienza a perder fragmentos de su historia sin darse cuenta. Mientras tanto, quienes lo rodean observan cómo esa transformación avanza lentamente. Pero identificar estos síntomas constituye apenas el primer paso, porque la siguiente gran pregunta es aún más desafiante. ¿Cómo podemos diagnosticar el Alzheimer antes de que el daño sea irreversible? Durante los últimos años, la neurología ha desarrollado nuevas herramientas capaces de detectar cambios en el cerebro, incluso antes de que aparezca la demencia, y ese avance podría cambiar para siempre el futuro de esta enfermedad. Existe una frase que resume uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. Cuando aparecen los síntomas, la enfermedad lleva años desarrollándose.
y pocas enfermedades representan mejor esta realidad que el Alzheimer. Durante mucho tiempo los médicos solo podían hacer el diagnóstico cuando la pérdida de memoria comenzaba a interferir con la vida cotidiana. Era el momento en que una persona dejaba de administrar sus finanzas, olvidaba pagar cuentas, se desorientaba en lugares conocidos o necesitaba ayuda para realizar actividades que antes hacía sin dificultad. Pero para entonces el cerebro ya había recorrido un largo camino de deterioro. Hoy sabemos que el Alzheimer no comienza cuando aparece el primer olvido, comienza muchos años antes. Mientras la persona continúa trabajando, conduciendo, viajando y llevando una vida aparentemente normal, millones de neuronas ya están experimentando cambios microscópicos que pasarán desapercibidos durante muchos años. La enfermedad puede estar presente incluso décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos. Esta comprensión cambió completamente la forma en que los neurólogos enfrentan la enfermedad. El objetivo dejó de ser únicamente diagnosticar la demencia. Ahora el verdadero desafío consiste en identificar el Alzheimer cuando todavía existe la posibilidad de intervenir de manera temprana. Pero ¿cómo puede un médico reconocer una enfermedad que aún no produce síntomas evidentes? La respuesta no depende de una sola prueba. El Alzheimer requiere integrar múltiples fuentes de información. El diagnóstico combina la evaluación clínica, pruebas neuropsicológicas detalladas y la información aportada por la familia, ya que ningún examen aislado es suficiente para confirmar la enfermedad. La consulta comienza con una conversación. El neurólogo pregunta por los olvidos, por la capacidad para organizar actividades, por los cambios en la conducta y por la evolución de los síntomas. Sin embargo, existe un aspecto fundamental. En muchas ocasiones el paciente cree que todo está bien, no porque quiere ocultar la enfermedad, sino porque el propio daño cerebral afecta la capacidad de reconocer las propias dificultades. Por eso los familiares se convierten en una fuente de información indispensable. Ellos son quienes observan que una misma pregunta se repite varias veces, que una receta conocida ya no puede prepararse, que aparecen errores al manejo del dinero, que el carácter comienza a cambiar, que la persona parece distinta. Pero la revolución más importante en los últimos años ha llegado gracias a los biomarcadores. Durante décadas los neurólogos solo podían sospechar la enfermedad. Hoy, en muchos casos, es posible detectar las proteínas relacionadas con el Alzheimer antes de que aparezca una demencia establecida. Mediante estudios de tomografía por emisión de positrones, conocida como PET scan, es posible visualizar los depósitos de beta-amiloide en el cerebro. Asimismo, el análisis de sífilis líquido cefalorraquídeo puede revelar alteraciones en los niveles de beta-amiloide y otras proteínas asociadas con la enfermedad, aportando información que complementa la evaluación clínica. Aunque estas herramientas no sustituyan la valoración del neurólogo, representan uno de los mayores avances de la neurología moderna. Por primera vez en la historia comenzamos a observar la enfermedad antes de que destruya gran parte del tejido cerebral. Y ese cambio de paradigma puede transformar completamente el futuro del tratamiento. Pero detrás de toda esta tecnología existen personas, historias, familias, vidas enteras que cambian en cuestión de meses. Una de las historias más conmovedoras es la de Pascual Maragall, ex alcalde de Barcelona y una de las figuras políticas más importantes de la España contemporánea. Después de una vida dedicada al servicio público, comenzó a notar algo aparentemente sencillo. La palabra ya no aparecía con la misma facilidad. Los recuerdos recientes empezaban a escaparse. Tras múltiples evaluaciones realizadas en diferentes centros especializados, siguió el diagnóstico que cambiaría su vida para siempre, Alzheimer, pero tomó una decisión que transformó su historia en un símbolo de esperanza. En lugar de ocultar la enfermedad, decidió hacerla pública. Comprendió que compartir su experiencia podía contribuir a disminuir el estigma, impulsar la investigación y dar esperanza a millones de familias que enfrentaban el mismo desafío. Durante gran parte del siglo XX, la enfermedad de Alzheimer fue considerada un destino inevitable para muchas personas. Una vez que aparecían los síntomas, los médicos solo podían acompañar la evolución de la enfermedad. Pero la ciencia nunca dejó de hacerse una pregunta. ¿Y si el verdadero tratamiento comenzara mucho antes de que apareciera el primer olvido? Esta idea cambió por completo la investigación mundial sobre el Alzheimer. Los científicos comprendieron que el objetivo no debía ser únicamente tratar la enfermedad, debían encontrar la manera de retrasarla, prevenirla e incluso impedir que llegara a manifestarse. Uno de los estudios más fascinantes que ayudó a cambiar nuestra manera de entender el Alzheimer fue realizado en un convento de Estados Unidos. Durante años,
un grupo de religiosas aceptó participar en una investigación científica única en el mundo. Cada año se sometían a evaluaciones médicas, pruebas de memoria y estudios cognitivos. Además, tomaron una decisión extraordinaria: donar su cerebro para la investigación después de su fallecimiento. Años más tarde, los neuropatólogos comenzaron a analizar cuidadosamente su cerebro. Los resultados sorprendieron a toda la comunidad científica. Algunos de aquellos religiosas presentaban abundantes placas de beta-amiloides y ovillos neurofibrilares de tau proteína, las lesiones características del Alzheimer. Sin embargo, nunca habían desarrollado demencia, nunca habían perdido su independencia, nunca habían presentado los síntomas que los médicos esperaban encontrar. ¿Cómo era posible? Aquella observación dio origen a uno de los conceptos más importantes de la neurología moderna: la reserva cognitiva. La reserva cognitiva puede entenderse como la capacidad del cerebro para compensar el daño producido por una enfermedad. No significa que el cerebro esté libre de lesión. Significa que gracias a una mayor cantidad de conexiones neuronales y a una red cerebral más eficiente, algunas personas logran mantener su funcionamiento durante más tiempo a pesar de los cambios patológicos. ¿Qué factores parecían favorecer esa reserva? Los investigadores observaron que las religiosas habían mantenido una vida intelectualmente activa, con mayor complejidad en su escritura, una intensa interacción social y una actitud positiva frente a la vida, tendían a presentar menos manifestaciones clínicas de la enfermedad. Aquellos hallazgos reforzaron la idea de que la actividad intelectual y social puede aumentar la resistencia del cerebro frente al deterioro neurodegenerativo. Pero la búsqueda de respuesta no terminó allí. A miles de kilómetros de distancia, en las montañas de Antioquia, Colombia, los investigadores encontraron otra oportunidad única para comprender el Alzheimer. En esa región vive una de las familias con mayor concentración de Alzheimer hereditario descrita en el mundo. Miles de personas comparten una mutación genética que prácticamente garantiza el desarrollo de la enfermedad a una edad relativamente temprana. Durante décadas, los investigadores han seguido cuidadosamente a esta familia, no solamente para observar cómo aparece la enfermedad, sino para intentar detenerla antes de que comience. La lógica es sencilla: si conocemos con precisión quién desarrollará el Alzheimer, dentro de algunos años podemos administrar tratamientos preventivos antes de que las neuronas comiencen a morir. Es una estrategia revolucionaria. En lugar de esperar que aparezcan los síntomas, intentar impedir que aparezcan. Este enfoque podría cambiar para siempre el tratamiento de Alzheimer, no solo en las formas hereditarias, sino también en los casos más frecuentes, aquellos que aparecen sin una causa genética claramente identificable. Pero mientras la ciencia continúa buscando terapias capaces de modificar la enfermedad, surge una pregunta inevitable: ¿qué podemos hacer hoy para proteger nuestro cerebro? Aunque todavía no existe una fórmula capaz de garantizar que una persona nunca desarrollará Alzheimer, numerosas investigaciones coinciden que ciertos hábitos favorecen la salud cerebral. Lo primero es el ejercicio físico. Cada vez que caminamos, nadamos, montamos bicicleta o realizamos actividad física regular, no solamente fortalecemos el corazón, también mejoramos la circulación cerebral, favorecemos la formación de nuevas conexiones neuronales y reducimos algunos factores de riesgo asociados con el deterioro cognitivo. Existe una frase ampliamente aceptada por los neurólogos: lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro. Pero el cerebro necesita mucho más que oxígeno. Necesita desafíos: aprender un idioma, estudiar música, resolver problemas, leer, escribir, viajar, conocer personas. Cada nuevo aprendizaje obliga al cerebro a construir nuevas conexiones. Y cuanto más utilizamos nuestro cerebro, mayor parece ser la capacidad para adaptarse a los cambios propios del envejecimiento. Existe otro factor igualmente importante: la vida social. Durante mucho tiempo se pensó que conversar, compartir con amigos o participar en actividades comunitarias era solo simplemente una fuente de bienestar emocional. Hoy sabemos que también constituye un poderoso estímulo para el cerebro. Las relaciones humanas activan simultáneamente múltiples funciones cognitivas: escuchar, hablar, interpretar emociones, recordar nombres, resolver conflictos, tomar decisiones.
Cada encuentro social representa un auténtico ejercicio para nuestra mente. Por eso, el aislamiento prolongado puede convertirse en un factor de riesgo para el deterioro cognitivo, mientras que una vida social activa parece ejercer un factor protector. A pesar de todos los avances, debemos ser honestos. Todavía no existe una cura definitiva para la enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos actuales pueden aliviar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida, pero no logran detener completamente la progresión del proceso neurodegenerativo. La investigación continúa enfocándose en detectar la enfermedad cada vez más temprano y en proteger las neuronas antes de que el daño sea irreversible. Sin embargo, hay razones para mantener la esperanza. Nunca antes en la historia tantos científicos habían trabajado simultáneamente para comprender esta enfermedad. Nunca habíamos contado con biomarcadores tan precisos. Nunca habíamos dispuesto de técnicas de imagen tan avanzadas. Y nunca habíamos entendido con tanta claridad que el cerebro posee una extraordinaria capacidad para adaptarse, compensar y responder a los desafíos cuando reciben los estímulos adecuados. Tal vez la mayor lección que nos deja el Alzheimer sea que nuestros recuerdos son mucho más que simplemente archivos almacenados en el cerebro. Son la esencia de nuestra identidad. Son la historia de quien amamos, son la experiencia que nos enseñaron, las decisiones que nos transformaron y los momentos que dieron sentido a nuestra vida. Proteger el cerebro significa proteger esa historia, y cada respuesta que encontramos nos recuerda cuánto queda aún por descubrir. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Descubrimos los misterios del cerebro. Nos vemos en el próximo viaje por el órgano más fascinante del universo conocido, el cerebro humano.